Muy buena tarde a todas y a todos, a quienes se conectan amablemente a esta transmisión, a una actividad más de nuestro programa de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, Cultura y Deporte en un clic 3.0, en estos conversatorios que disfrutamos mucho, que nos gustan, que nos encantan y que forman parte de estas actividades también de los conversatorios de Cultura Sin Fronteras. Hoy muy contentas y contentos porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es el cine en la poesía. O también, ¿por qué no pensarlo así? La poesía en el cine. Finalmente, ambos elementos se conjugan para que justamente hoy, con el panel de lujo que nos acompaña esta tarde, podamos disfrutar de una charla muy agradable, muy divertida y, por qué no, bastante interesante. Así que en nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos muchísimo a las personas que ya se están conectando a través de Facebook para que, bueno, junto con nosotros y junto con nuestros invitados puedan compartirnos sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. Yo quiero agradecerle muchísimo a Mosen Emadi, que nos ha ayudado a coordinar buena parte de la integración de nuestro panel. Así que, Mosen, muchísimas gracias por permitirnos justamente esta oportunidad. Pues quiero, sin más, darles la más cordial bienvenida, agradecerles de verdad muchísimo a nuestros invitados, a nuestra invitada y a nuestros invitados que hayan aceptado integrarse a esta conversación, a este conversatorio. Que estamos pero por eso la Cultura Sin Fronteras nos une y eso es lo que nos pone bastante contentos. Agradecerles de verdad y reconocerles su disposición. Quiero presentar, si me lo permites, Mosen, para que vayamos pronto a abordar los temas que nos ocupan Por favor, Juan hoy, Carlos. a Sylvie Debs, que está justo ahora en Francia. Sylvie, muchas gracias. Ella es profesora titular en la Universidad de Estrasburgo, en cuyo departamento de Información y Comunicación imparte docencia. Tiene a su cargo también las relaciones internacionales y es la representante de la Red Internacional de Ciudades Refugio, icorn.org, para quienes quieran después seguirlo, en Brasil, en donde creó también la red Cabra, Casas Brasileiras de Refugio, para acoger a escritores y artistas amenazados en sus países de origen. Sylvie Debs es titular de un doctorado en literatura comparada y es considerada en Francia como una de los especialistas más importantes en cine brasileño. Tiene muchísimas publicaciones que, por obvio del tiempo, omitiré para leer también las demás semblanzas de nuestros invitados. Sylvie, bienvenida, muchísimas gracias, saludos desde México hasta Francia. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, Sylvie. Quiero presentar también a una excelente persona, un gran amigo que acabo de conocer, pero ya me dijo que soy su amigo y se lo agradezco muchísimo y espero poderlo conocer personalmente muy pronto. Jairabet Alakaján. Jairabet está en Argentina, nacido allá en Argentina, es investigador, historiador y cineclubista desde 1979. Es fundador e integrante de la Fundación Cineteca Vida. Su archivo personal reúne datos sobre casi 100,000 películas y más de 14,000 biografías de directores y actores. 5,000 libros de temática cinematográfica, tiene más de 14,000 títulos en formato digital, DVD y VHS, más de 2,000 títulos fílmicos de todos los géneros, largos y cortometrajes, en pasos de 35 milímetros, 16 milímetros, 9.5, es super 8 milímetros y 8 milímetros. Cuenta con alrededor de 6,000 afiches, 8,000 fotos, 6,000 diapositivas. Todo este material abarca la cinematografía mundial y de todos los tiempos. Tiene un acervo considerable de diversos aparatos y elementos cinematográficos. Y aquí, entre broma y broma, sus amigos decían que cuando van a su casa, el único espacio que queda disponible es para dormir en su cama, porque todo lo demás es un museo verdaderamente sobre cine. Jairabet Alakaján, muchísimas gracias, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
No, gracias a ustedes y gracias darnos a esta posibilidad de llegar justamente a la cultura sin frontera. Gracias a ustedes. Gracias, Airabet. Quiero presentar también y agradecer muchísimo a Douglas Machado. Él es brasileño, nacido en Teresina, Brasil. Y Douglas es documentalista con formación en producción y dirección en documentales. Realizó estudios cinematográficos en Holanda y en España, socio de la productora Trinca Filmes y creador de una serie de documentales llamada Literatura Brasil, que incluye, entre otros, un nombre particular, el Certaumundo de Sausuna, el Códice y el Cincel, el Retorno del Hijo, acerca de los escritores H. Doval, Mariano Sausuna, Luis Antonio de Asís, Brasil y Alberto da Costa y Silva, respectivamente. Rodajes realizados en países tienen diversos lugares de Brasil, en Portugal, como Lisboa, en España, en Suecia, en Estados Unidos, también abarcan entre sus producciones más significativas, busca tratar o abordar una línea delgada y discutible entre el documental y la ficción. Todo esto y muchísimas obras más tiene Douglas, mucha producción cinematográfica. Debo decir que su objetivo principal es el cine brasileño y latinoamericano, que están ligados a la formación del público a través de retrospectivas, muestras y ciclos con debate, como también encuentros con cineastas de diferentes áreas técnicas para masterclasses. Douglas Machado, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahora, ¿en qué parte estás de Brasil? ¿Estás en Teresina? Buenas tardes a todos, es un honor estar aquí con vosotros. Y sí, estoy en Teresina, es una ciudad chiquitita en el nordeste de Brasil. Muchísimas gracias, Douglas. Un abrazo fuerte hasta allá, hasta donde te encuentras, y Muchas gracias por gracias. aceptar, Douglas. Por supuesto, quiero presentar a quienes muchos ya conocen, pero quiero hacerlo así porque es un gran amigo y es un gran aliado de la Secretaría de Cultura y Deporte, colaborador nuestro, Mohsen Emadi, quien es poeta, traductor, programador y cineasta. Tiene muchísimos poemarios publicados, es amante del cine y tiene también, digamos, una vasta producción bibliográfica, evidentemente, pero también muchísimo trabajo que ha ido bordando desde la poesía y el cine. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas y es fundador y editor de la antología persa de poesía mundial. Como realizador ha dirigido varios documentales poéticos, entre los que destacan Querido Antonio, sobre la influencia de la guerra civil en la poesía de Antonio Camoneda. Tiene muchísimas otras trabajos publicados y creados, y también ha recibido diversas distinciones y premios. Y pues bueno, queremos agradecerle muchísimo a Mohsen por todo su trabajo. Actualmente, con la Secretaría de Cultura y Deporte, ha venido desarrollando diversos talleres, uno de ellos que está en curso, que es sobre realización de videopoemas. Así que, Mohsen, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Y pues, sin más preámbulos, demos paso ya a nuestra charla, porque nos espera un conversatorio bastante interesante, bastante nutrido y sobre todo muy, muy divertido. Mohsen, te dejo con el uso de la palabra, darles de nuevo la bienvenida a nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, agradecerles a quienes se siguen conectando en esta transmisión esta tarde, y pues adelante, Mohsen, por favor. Mil gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los amigos que están aquí y es un honor siempre estar con ustedes. Yo pienso que para entrar en esta, en esta conversación sería bien un poquito, porque todos somos creadores de un lado, ¿no? La aproximación de un creador hacia los conceptos es diferente de la aproximación de un investigador sobre los conceptos, ¿no? Y por eso se queda más íntima como la experiencia y mejor hablar desde las experiencias personales y de ahí abordar los conceptos, ¿no? Como pienso que
sería bien iniciar con hablar sobre nuestra relación de cada uno con literatura y cine y desde allá ver hacia dónde vamos y dónde nos encontramos en este discurso, ¿no? Y yo pienso que voy a hacer esta pregunta primero de Sylvie y después de Aira y después de Douglas, y yo voy a añadir algo después y seguimos con esta dinámica con otras preguntas. Sylvie, puedes iniciar tú. Y bueno, muchas gracias para dejarme la palabra en primero. Es un reto muy, muy grande, sobre todo para después escuchar a mis amigos que ya los conozco. Es interesante porque en realidad nos conocemos, pero raramente hablamos de nuestro encuentro con la literatura o el cine. Conozco algunas cosas, no de todos. Pero lo que puedo decir por mi parte es que la literatura siempre fue muy presente desde mi infancia. Eso quiere decir, antes de saber leer, yo siempre estaba atrás de niños o niñas que ya sabían leer con algunos libros para que me lean los libros, ¿no? Y siempre me gustaba que las historias, los cuentos de hadas, etcétera, que van a repetir siempre lo mismo, ¿no? Y si los chicos estaban aborrecidos y querían pasar algunas palabras, yo les decía, no, 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 no es la palabra cierta, estás tratando de engañarme, ¿no? Entonces sí, fue muy importante esta relación con las historias y como me recuerdo de algunas historias que me marcaron mucho, como la historia de una araña, y desde aquel entonces yo nunca voy a matar una araña, porque era la historia, vivía en una casa con una mujer muy pobre, con chicos muy pobres, y esta araña siempre ayudaba a la familia y a la mujer y a los chicos. Entonces, bueno, ese es el primer encuentro. Después, claro que leí todos los libros de literatura. Me recuerdo también que leía Emily Brontë, Wuthering Heights, y podía leer y releer esta historia. Jane Eyre de Charlotte Brontë también, y La Condesa de Ségur y todo esto, ¿no? Entonces, siempre antes, después, en la escuela, leía los clásicos, etc. El cine, ese fue otra cosa, porque todavía no tenía casi televisión y yo vivía en un pueblo de 3.000 habitantes y tenía una sala de cine, pero quien hacía la programación era el cura del pueblo. Así que las películas solo los sábados y los domingos o el día de libertad de los niños. Obviamente tenemos muchos programas de películas religiosas, ¿no? La vida de los santos, la Biblia, etc. Y los domingos para la diversión también para los padres, las familias, era la época de los peplums, las películas inspiradas en la antigüedad griega, romana, entonces como Quo Vadis, Los 10 Mandamientos, Spartacus, etc. Entonces, eran universos totalmente diferentes de lo cotidiano, ¿no? Las historias de los santos ya las aprendimos en la escuela, pero descubrir todos esos mitos, y yo muchas veces estaba con mucho miedo porque tenía batallas impresionantes, combates y luchas, y yo me quedaba apartando la mano de mi padre porque estaba con mucho miedo de lo que pasaba en la pantalla. Y mi papá me decía, no, 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 no tienes que tener miedo porque no es la verdad, no es la verdad, es cine. Y yo no entendía qué quiere decir. No, no es la verdad, es cine. Entonces ya antes de conocer a Godard, ya lo sabía que cine es mentira, ¿no? Entonces, desde el inicio. Y también después vi todas las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo debe ver con mucho seriedad, ¿no? Como El día más largo y esas cosas. Entonces lo que llegaba era más historias, ¿no? De otro mundo. Entonces puedo decir que mi relación con cine y literatura siempre fue esta posibilidad de una ventana abierta sobre el mundo,
sobre otras culturas, sobre otras historias, y también yo puedo vivir otras historias, ¿no? Diferente de lo que vivía en mi pueblo de 3.000 habitantes, obviamente, ¿no? Y puedo soñar, viajar con ellos. Entonces, y después, obviamente, cuando estudié en la Facultad de Literatura, yo entendí muchas cosas de cómo el poder de la catarsis, ¿no? Que cómo se puede vivir emociones y pasiones y experiencias a través de la literatura y del cine, y cómo esta experiencia de la catarsis les ayuda a entender cosas, a crecer y también participe de tu formación, ¿no? Yo diría que participe de tu formación psicológica, afectiva, emocional y todo. Me recuerdo también un libro que me ha gustado mucho de Bruno Bettelheim sobre la psicanálisis de los cuentos de hadas. Y explica justamente por qué las historias le gustan tanto a los niños y que en el inconsciente de los niños lo que les permite entender de cómo funciona la familia, las cosas alrededor. Y yo no podía vivir sin cine, sin literatura, ¿no? Siempre tengo la necesidad de salir, ver películas, o de rever películas, o de leer libros. E incluso cuando viajo por primera vez a un país extranjero, siempre voy a buscar algunos libros o algunas películas, como si fuera un pasaporte de entrada para poder entrar en este país un poco más profundo que solamente superficialmente, ¿no? Pero ya. Sí, gracias, Silvi. Gracias. Jaira, ¿cómo tú ves? Parece que de un lado Silvia está abordando el asunto de como otra realidad en este discurso, la búsqueda en la literatura y en cine para ella se aborda con la búsqueda y el deseo hacia otra realidad. ¿Cómo tú has entrado en estos dos mundos? Yo comencé primero con el cine, mi relación con el cine a los 6, 7 años, cuando mis padres por primera vez me llevaron a ver algunas películas infantiles de animación, y realmente me quedé muy atrapado, que sea como que de repente del mundo real que yo vivía no entendía absolutamente nada lo que pasaba en toda esa sala oscura en una pantalla gigante, cosas que sucedían, y me llamó mucho la atención y traté como que la curiosidad a ver qué era eso. Y a medida que fue creciendo de a poco, y ya a los 8, 9, 10 años yo era un cinéfilo muy empedernido, y para mí realmente no había otra cosa que me diera satisfacciones que una película. Y a través de años, hasta ya soy demasiado grande, digamos, pero descubrí, y yo estudié más o menos hasta un año y medio de la universidad, después abandoné porque se me surgieron viajes y abandoné mis estudios, pero me di cuenta, y hoy apuesto toda mi vida y 20 veces apuesto, que el cine para mí fue la escuela más grande que conocí en mi vida, lo que más me enseñó y más rápido lo que me enseñó las cosas. Y eso me sostengo, vengo diciendo cada vez que tengo la posibilidad de hablar o cuando me piden mi opinión sobre cine. Para mí no, y me di cuenta que ya yo no sé, 11, 12, 13 años que estudié, realmente perdí 12 años de mi vida al pedo, con perdón de palabra. Y lo que yo aprendí con el cine no aprendí en ningún lugar, en cualquier temática, desde las cosas más tontas hasta las cosas más inimaginables de temática. Mientras eso, cuando ya sabía leer hacia fines de mis primarios,
leía mucho, pero sobre todo leía mucho policiales o novelas que eran más bestseller, lo que sería hoy, hasta cuando estaba por terminar el primario, un amigo me dijo, mira, acá tengo un libro que a vos te va a gustar, no sé por qué te va a gustar mucho. Y fue el primer libro que leí, fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que se me partió la cabeza. Y de repente le digo, pero wow, otro descubrimiento, ¿qué es esto? Todo lo que había leído que me parecía bárbaro, qué sé yo, me daban ciertas satisfacciones, pero entre justamente el cine y literatura, más allá de experiencias personales, como que estas dos cosas a la par, corriendo, quizás con otras cosas más en la vida, aparte de disfrutar, ver y vivirlo, también me hicieron mirar a la vida. Entonces empecé a ver mi alrededor mucho mejor que nadie. Quizás de verdad no tuve mucha gente que me aconsejaran, me hablaran de cómo tendría que ser yo personalmente o cómo tendría que ser la vida. No, yo aprendí eso a través del cine y literatura y agradezco enormemente a mis padres por haberme llevado al principio al cine y a este amigo que yo comencé muy tarde al primario, muy difícil de explicar en este momento, comencé más o menos a los 9 años al primario, así que casi 14, 15 años terminé el primario y a través de este amigo descubro un mundo, digamos, un mundo de literatura realmente, porque lo que leía antes eran literatura, pero no tenía peso. Entonces me quedé a través de eso y me dejé a fluir en la vida y hasta ahora, como decía Silvi, yo también creo que todo lo que estamos acá no podemos vivir, quizás no hablemos mucho, pero no podemos dejar de leer, dejar de ver una película, es imposible, como que es el condimento permanente de cada día de nosotros. Entonces, la verdad que yo, como todos ustedes, me siento hiper feliz por descubrir, pertenecer a un grupo de gente que compartimos estos placeres. Para mí es un placer realmente esto, es una alegría permanente, eso. Gracias, Jaira. Veo que como al lado de otra realidad de Silvi, tú llevas a nosotros hacia el camino de placer, de descubrimiento de esta otra realidad, ¿no? Y como el gran poeta español Antonio Gamoneda dijo que la poesía es sembrar semillas del placer en el cuerpo de la muerte, ¿no? Y Hermoso. con Hermoso, esto pienso hermosa que frase. sí, es que del lado de poetas o cineastas, de una manera, todo estamos llevando hacia este descubrimiento y este placer que existe dentro de este descubrimiento, aunque la situación alrededor de nosotros es de la muerte, ¿no? Que es muy evidente, ¿no? Sí, gracias, Aira. Douglas, ¿nos puedes compartir tu visión y tu entrada en estos dos campos? Bueno, creo yo que no sea tan distinta de Jaira y Silvi. Quizás sea distinta en un aspecto solamente. Y en los años 60, al final de los años 60, 64, y cuando tenía como 3 años, mis padres no tenían condiciones de tener a alguien que pudiera ayudar con los hijos. Y yo y mi hermano mayor, siempre, todos los días, mi padre, que conocía a la gente del cine local de mi ciudad, dejaba a mí y mi hermano mayor en la sala del cine. Entonces, todos los días, de lunes a viernes, todas las tardes, por la Qué mañana padre estaban en la escuela. maravilloso.
Sí, por la mañana estábamos en la escuela infantil y por la tarde entraba un poco antes de las 2, antes de las películas empezar y nos cogían algo como las 7, 6:30 por ahí. Entonces, Wow. yo y mi hermano mayor crecimos viendo películas y la misma película todos los días. Incluso me acuerdo muy bien que tenía como 12, 13 años cuando alguien me ha dicho que tú ves una película una vez, cuando te gusta mucho 2 veces, porque yo creía que tú tenías que verla todos los días, varias veces por el día. Entonces creo que en este Qué aspecto, lindo, en, qué lindo. en ese aspecto, el cine entró en mi vida de una manera muy orgánica. Realmente muy orgánica, porque, bueno, ha sido las condiciones, he crecido. Entonces, un día estaba hablando exactamente sobre eso con Jaira y yo puedo decir que mi formación como ciudadano, la lucha por los derechos y la identidad progresista, libertaria, izquierda y tal, todo viene de mis padres de cine, mucho más de que lo de mi familia propiamente, porque veía To Kill a Mockingbird, veía varias películas de estos del final de los años, del inicio de los años 70, y hay que decir que en esta época no había un regulamiento que los niños eran mucho pequeños para ver película X o no. Entonces, como conocía al tío de la entrada, nos quedábamos quietitos, muy pequeños, viendo la película, aunque sea para 16 años, 18 años, que no, es que da igual. Entonces, he crecido con esta idea que el cine es algo que me ha formado. Entonces, es que no imaginaba que un día iba a trabajar con el cine o que sería una profesión. Además, con relación a los ojos, yo tenía problemas serios de visión y siempre sentaba en la escuela en la primera cola porque tenía que ver y yo veía las películas ahora como un hombre mayor. Yo me acuerdo que veía las películas envasadas, pero no creía que la imagen era envasada. Entonces, la primera experiencia que tengo de una visión correcta, con todas las cosas en foco, me acuerdo muy bien, tenía como 11 años, mi padre cogió mis gafas y tenía que trabajar y ha dejado a mí en el cine. Entonces he puesto las gafas y vi toda la imagen en foco. Entonces mi primera experiencia de visión siempre ha sido con el cine. Entonces digo eso porque creo yo que eso dice mucho de que soy como un profesional, que no estoy colgado, está en los periódicos, está conocido, famoso. Tengo que estar en el cine porque es algo orgánico, ¿sabes? Trabajo con documental, trabajo con programación de cine, trabajo con retrospectiva, porque siempre estoy colgado con esta idea de niñez, ¿sabes? Por eso que si estoy muy triste o si estoy muy enfadado, siempre entro en una sala de cine y me quedo más tranquilo. El efecto que mucha gente tiene, y lo respeto muy bien, mucho, de entrar en una iglesia, es el mismo sentimiento que tengo yo cuando entro en una sala de Claro. cine. Y con relación a la literatura, yo siempre he sido un ficcionado por cómics. Entonces empecé mi lectura leyendo todos los cómics que pudiera tener. Incluso lavaba los coches y el coche de mi padre, de mis tíos y tal, para coger pilas y comprar los cómics. Empecé a leer literatura, libros, cuando descubrí que la película tal estaba basada en un libro muy conocido. Y incluso en el primer momento pensaba que los libros nacían del cine. Entonces se escribía la literatura porque el cine ha sido muy famoso. Después descubrí que era un arte más antiguo y tal. Entonces soy un hombre hecho de esta experiencia de cine, por lo que hay de bueno y por lo que hay de malo. Lo que hay de malo, por ejemplo, me acuerdo, mi problema de visión es muy serio y mi médico me ha dicho que no sé cómo se dice en español, La ay retina, Dios, si se la pone re- en la retina,
y he puesto y he visto muy bien, pero me quedé muy asustado porque empezaba a ver todo y yo estaba acostumbrado a tener el encuadre de las gafas. Así que volví, no puedo ver todo. Realmente, he dicho para mi médico, tenía como 14, 15 años, he dicho, yo no puedo ver todo. Me quedé agotado. Necesito de elegir porque lo que está de fuera está No siempre me fuera de interesa. foco. No, y está fuera de foco. Entonces, por eso es muy gracioso, no sé, pero hablo de una manera lo más seria posible. Pero mi formación en el cine, así como después en la literatura, siempre ha sido muy orgánica, parte de mi vida de crecimiento, ¿sabes? Por eso son preguntas muy grandes, muy largas para contestar. Muy grande, sí. Qué buenas experiencias nos comparten Sylvie, Douglas y Airavet, Sí. porque nos hacen evocar también, ¿no? Las vivencias, yo creo que de todos los que se están conectando, los que ya nos están siguiendo, seguro están recordando y evocando cuáles fueron sus primeras contactos con el cine, sus primeras idas a una sala de cine, a las matinés que tanto nos gustaban los domingos, ¿no? En fin, pero bueno, la verdad es que muy diversas sus experiencias, pero también a la vez coincidentes en ese amor, ¿no? Y ese gusto y ese deseo por disfrutar el Sí, cine y la literatura, ¿no? sí, tiene razón, Juan Carlos. Incluso en estas retrospectivas y masterclasses y sesión con debate que hay en el Cinemas Teresina, siempre digo, mira, tú no puedes entrar en una sala de cine armado, así, en contra. Tienes que dejarte impregnar por la película, a ver si te gusta, si se toca tu corazón. Y esto para mí es siempre muy serio, porque yo no tenía lo que hacer. Mi padre me ha puesto todos los días para ver las películas y tenía que gustar. Entonces creo que es algo muy serio para la relación que uno tiene hoy con la literatura, con la poesía, con el cine, de leer. No elijas antes, porque yo vengo de los años 70, porque nací en 1964, pero empecé a tener un contacto más serio con las cosas en los años 70, y me acuerdo que yo nunca estuve en contra de las cosas. Entonces, si tú abres tu puerta, cuando lee un poema, déjalo leer, deja ver si toca tu corazón. Y esta relación de abrir los brazos para la arte, para el cine, hoy en día se está perdiendo mucho. Y eso me molesta un poco porque tú pones en contra algo que tú aún no conoces. Entonces, si Mosen, por ejemplo, cuando me manda su poesía que estoy acompañando de Facebook, y siempre estoy, joder, quiero ver, porque es algo que es encantador descubrir las palabras, descubrir una gran imagen, descubrir una grande película, ¿sabes? Es un descubrimiento, es como estamos hablando directamente para México. Me acuerdo cuando he visto la primera vez Roma, de Alfonso Cuarón, porque es una película que va muy despacio, que tú tienes que mirarlas, hay muchas cosas ocurriendo todo el tiempo, ¿sabes? Y es encantador cuando he puesto en porque además de ser Netflix, he logrado poner en la gran pantalla, en el cine Teresina también, simultáneamente. Y he dicho para la gente, mira, déjalo. La película, despacio, va a charlar contigo, con tu corazón. Así que te he hecho esta interrupción, Juan Carlos, y No te preocupes. lo siento por mi español, que no es tan bueno como los otros, pero es dejar que las cosas toquen tu corazón. Y digo en serio, con la poesía, con el cine, con la arte en general. No, y gracias por esas palabras, Douglas, y no pasa nada, se trata de que conversemos aquí con toda la libertad del mundo. Y la verdad es que por decir, escuchar a Sylvie pudiera parecer, ¿no? Algo, ¿no? De niña, lo de Douglas, qué maravilla y qué bendición que te llevaran después de la escuela al cine, ¿no? Y que te quedaras toda la tarde. Digo, a lo mejor no sé si tan divertido ver la misma película todo el tiempo. Y bueno, lo de Jaira, que bueno, por cine lo ha hecho por el que yo leí de
su semblanza, estoy casi seguro que tiene una de las colecciones más grandes del mundo sobre cine, eso que ni qué. Entonces, imagínense si no estamos hablando de un apasionado del cine, Nair Abed, ¿no? Y eso, pues bueno, ya lo iremos viendo ahorita en los demás temas. Mosen, ¿qué quieres comentar, por favor? Sí, gracias, Juan Carlos. Yo que veo en los comentarios de amigos, veo que, por ejemplo, ahora Douglas añade otro aspecto, es el aspecto de ver el mundo a través de las marcas. Parece que no, el frame o marca cinematográfica no, ya está desde su primera experiencia con cine allá, ¿no? Y otra diferencia que Douglas tiene con nosotros llegamos del lado de literatura hacia el cine y Douglas de cine hacia la literatura, ¿no? Somos dos caminos muy interesantes Sí. que como llegamos. Pero en mi caso, pienso que fue un poquito distinto porque mi vida está muy aliado con cambios rápidos y brutales, ¿no? Tenía 2 años cuando pasó la revolución sangrienta en Irán y después ya llegó el tiempo de guerra civil y después tenía alrededor de, pienso que 3 y tanto, o 4 años que inició 8 años de guerra. Okay. Pero en mi infancia estaba viviendo en un pueblo donde no había ni la luz, electricidad, ni había camino y nada. Fue la vida agricultura y por eso también las noticias de guerras eran pocas. ¿Okay? No era como diario, como expuesto hacia la brutalidad de guerra. Había una belleza de la naturaleza, ¿no? Es muy verde el norte de Irán. Y además canciones populares y muchas cosas más, mis abuelas y una vida con vacas, con corderos y todas estas cosas, ¿no? Cabras, sí. Por eso como, pues esta es como hasta mis 6 y después mi familia decidieron dejar el pueblo e irse a la ciudad. Y cuando llegamos a la ciudad, iniciamos vivir en una calle, que esta calle era un poquito complicado porque había poca gente viviendo alrededor, más era casi desierto, pero esta poca gente que estuvieron viviendo allá con la situación tan violenta del país, fueron también gente violenta, ¿no? Y pues no podría comunicarme con ellos bien. Y hasta juegos de los niños en la calle era muy violento, ¿no? Como digo, de violencia de un nivel en el pueblo que era brutal. Por ejemplo, había como una cosa que se hizo traumático para mí aquella época de alejarme de todos ellos. Era un chico alrededor de 18 años que violó a una chica de 3 años justamente porque ella llegaba de una familia escapada de la guerra en fronteras del sur de Irán y la adoptaron porque perdió sus padres en mi ciudad, en nuestra calle, y por ser de otro lado, por ser una otredad, no se deshumanizaba su presencia allá y esta persona, este chico de la calle se daba como la libertad de hacer cualquier cosa. Okay. Y pues digo, el tamaño de violencia era de este nivel. Y yo no podría comunicarme con este tipo de personas y pienso que el primer refugio que encontré eran en los libros de mi padre, que fueron, mi padre es un hombre culto, estudió bien y tiene muchos libros, pero más religiosos. Pero, ok, solo fueron mi encuentro con las palabras, pero no encontraba un mundo propio dentro de los libros religiosos hasta cuando otra vez regresé al pueblo y en el pueblo
mi abuelo materno tenía una biblioteca de 3.000 libros de varios lados del mundo en este pueblo, decir, como tan alejado del mundo, ¿no? Pero porque mi tío salió de Irán a Estados Unidos para hacer su doctorado en teatro y tenía una biblioteca grande y él dejó toda su biblioteca en la casa de mi abuelo y se quedaron allá. Y yo ya sabía leer y me gustaba leer, y allá llegaba con estas bolsas grandes de arroz y ponía los libros dentro de las bolsas de arroz, los llevaba a la casa en ciudad y iniciaba a leer. Pues yo también, muy similar con Jaira, yo me sorprendió Dostoyevsky, aquella, pues, como era una de las figuras que como nunca me ha dejado y siempre está conmigo. Este encuentro con la literatura en mí a través de estos libros, y además mi padre, de otro lado, debería leerlos como libros prohibidos, aunque tenía como la ayuda de mis abuelos para leerlos, pero mi padre, por ser un tipo religioso, no le gustaba que yo leyera libros occidentales, ¿no? Es decir, todos los autores como Dostoyevsky, Tolstoy, ¿no? Y muchos más, para él eran malos. Y siempre buscaba de una manera de quitar los libros de mí, pero yo fui siempre persistente y seguía leyendo, aún escondida a veces. Pero tenía un tío que un día llegó, estaba haciendo su servicio militar y llegó a la ciudad y me dijo que Mosen, te quiero llevar afuera, y me llevó afuera y fuimos a cine. Primera vez que vi cine tenía alrededor de 9 años. Fue una película de Dariush Merjoui, que es uno de los mejores cineastas iraní, que hizo una película comedia sobre un grupo de gente están viviendo en un edificio que está por caer. Y todas las personas y familias están esperando que el edificio caiga, ¿no? Y todo eso es un asunto cómico entre ellos, ¿no? Y a mí me dio mucha risa. Y ahí ya pensé que yo, de una manera, en la violencia del pueblo, estaba buscando una pérdida, que era mi pueblo, la paz de infancia que tenía en el pueblo, allá. Y otro lado, esta paz de infancia ya era perdida. No podría llegar hacia allá, ni podría vivir en el pueblo por completo. Y pues una realidad o una pérdida de un lado. De otro lado, buscar dónde puedo alejarme de esta violencia que rodea todo el mundo entero alrededor de nosotros. Y solo fue la literatura y allá el cine donde me llevaron a buscar esta risa, este placer, y además este placer de descubrimiento que Aira comenta, ¿no? Allá. Pienso que probablemente es muy intenso esta experiencia de infancia, en contraste con lo que estaba pasando alrededor de realidad de nosotros aquella época. Por eso pienso que una parte que yo a veces siempre debo controlar cuando escribo poesía o hago cine es mi pasión. ¿No? Claro. Porque Claro. porque ese es algo muy existencial para mí, y por eso siempre hay que controlarme, porque esta pasión asusta a la gente a veces. Oye, Mosen, la verdad es que escuchar sus experiencias y sus primeras conexiones con el cine y por ende con la literatura, me gustaría que nos llevaran a la siguiente fase de nuestra conversación. Sabemos que pues el cine tiene influencias de la literatura muchas veces, ¿no? Que existen muchas adaptaciones pues, de novelas, de cuentos, guiones de teatro transformados al cine inclusive. Sin embargo, la poesía como una experiencia más abstracta del lenguaje
no necesariamente tiene una secuencia, digamos, cronológica o más bien posee una gran cantidad de significaciones metafóricas. ¿Cómo llevar la poesía o cómo es posible llevar la poesía al cine? ¿Cómo ha encontrado esa amalgama el cine y la poesía? ¿Cómo la han vivido ustedes? ¿Cómo la pueden visualizar y cómo la pueden, digamos, transmitir? Porque pareciera ser difícil, por lo que comento. Hay géneros que se adaptan muy bien al cine, pero ¿qué ha pasado con la poesía? ¿Qué casos ustedes nos podrían compartir o cómo ven esa simbiosis entre literatura a través de la poesía y el cine? Me gustaría que pudiera Sylvie comentarnos y luego nos vamos en el orden en el que más o menos habíamos iniciado la charla. Adelante, Sylvie, por favor. Sí, sí, muchas gracias, ¿no? Es que por una vez las mujeres primeras, ¿no? Y nosotros escuchando, diciendo, y nosotros, ¿qué vamos a decir, no? Bueno, es que, no, como lo comentamos, es una pregunta muy, muy profunda y bastante difícil, ¿no? De contestar. Porque para mí lo que podría decir, aparte de mi experiencia y mis lecturas, es que mi concepción de la poesía sería más de lo no narrativo, ¿no? En relación con las novelas, etc. Porque realmente es mucho más común, que creo que Luis ya había comentado, adaptaciones de novelas para el cine. Entonces, lo que pasa cuando se habla de poesía en el cine, yo creo que justamente cuando, cuando se abandona la trama tradicional de narrativa y se pasa por experiencias formales, mucho más formales. Yo podría decir que casi lo que tengo percibido hablando de la poesía francesa y del cine francés, es como si la propia poesía ya estaba buscando al cine. Por ejemplo, pensando en Baudelaire, en las correspondencias, Armonía de la tarde, o pensando en la obra de Rimbaud, Iluminaciones, puede decir que los dos poetas ya estaban buscando algo que sería fuera del propio lenguaje, que sea mucho más completa, las correspondencias, las sinestesías, y a lo mejor el cine, y sobre todo el nacimiento del cine, que fue posterior, ¿no? A esos poetas, con las experiencias de Méliès, por ejemplo, ya tenía una parte de esta búsqueda, digamos. Después, el encuentro del cine con los propios poetas al inicio del siglo XX se dio básicamente a través de los surrealistas, ¿no? Y el propio Breton ya hablaba de no se puede seguir más con la narrativa, ¿no? La famosa frase de la marquesa salió a las 5, diciendo como la cosa es el colmo de la banalidad y no se puede seguir escribiendo esto. E incluso se puede recordar todas las experiencias hechas por poetas y cineastas luego al inicio. Creo que ahí ha pasado un encuentro entre dos tentativas en lenguajes diferentes, pero de alcanzar o de abrazar una expresión mucho más completa, ¿no? Que no sea una cosa rasa, una cosa banal, una cosa lineal, pero algo de más, bueno, sí, que diría de más completo. Y lo que puedo decir después también, las películas quizás que más me tocaron, que yo puedo considerar como películas poéticas, muchas veces son, o en cual domina la poesía, son películas muchas veces en preto y blanco, porque ya se da otra perspectiva, otra profundidad de los campos. Muchas veces también películas más casi silenciosas, sin diálogos, con más, digamos, con la importancia dejada a la imagen. O también películas
con la importancia de la voz off, por ejemplo. Puedo recordar películas como de Marguerite Duras, por ejemplo, India Song, y además estoy muy emocionado porque Michael Lonsdale acaba de morir ayer y fue uno de los personajes principales, ¿no? En Delhi Series. Entonces, escuchar la voz de los dos actores contando la historia, eso sí, eso sería para mí una expresión, dando un ejemplo, pero puede dar más, de poesía en el cine. Obviamente otras películas de Parajanov, por ejemplo, que cuando la imagen, el tratamiento de la imagen, la narrativa, también para mí tiene casi una dimensión áptica que se puede tocar, ¿no? a las cosas. Bueno, podría seguir, pero es una entrada para abordar esta temática. Genial, Silvi, muchas gracias. Sí. Airabet, ¿qué nos puedes comentar a partir de esto que hemos planteado? La verdad que es un tema bastante difícil, para mí por lo menos, y me considero bastante pobre como para desarrollar una idea a raíz de lo que hablamos. Que ya hay películas que yo veo y que a mí personalmente me parecen muy poéticos, en realidad son poesías audiovisuales, no en palabras, y justamente por ahí me conectan con una poesía o con una obra de literatura. Y comparto con Silvi, también hablamos anoche particularmente con Douglas, las películas de Tarkovsky, Parajanov, especialmente son muy poéticas realmente, muy poéticas, pero por otro lado, por ejemplo, algunas películas de los hermanos Taviani, el británico Terence Davis, hay un montón de películas que me han llegado profundamente sin haber leído, digamos, en palabras como una poesía. Pero eso es ¿cómo puedo decir? Como condimentar una buena comida gastronómica, justamente para comer, no para llenar el estómago, sino, como decía Douglas en su comentario anterior, dejar de comer primero con placer y dejar digerir esa comida, no antes de decir, no, no me gusta o tal cosa de esa comida me cae mal. Entonces no hay que estar predispuesto para llegar, sea literatura, sea cine, sea danza, sea fotografía, que ya dejar que tirarse dentro de la pantalla, tirarse dentro del libro, de las palabras, Sí. de las letras, y después ver, una vez que terminás, salir y después decir, wow, ¿qué es esto? A Sí, ver, incluso, porque ahora voy a interrumpir, porque está un poco con aburrida gusto, esta con cosa de gusto. va para Silvi, después para Jair, entonces vamos a hacer Con como gusto, hacemos siempre en nuestra charla, interferindo. cómo no. Sí, sí, Me encanta lo que Jair has dicho, porque exactamente lo que creo, no es solamente lo que hay en la película o lo que hay en la poesía. Estas relaciones que hay entre la poesía, entre el cine con la gente, necesita también una actitud poética de la gente que está leyendo el poema o que está viendo una película. La película no sobrevive si no hay una actitud poética perante la poesía, perante la película. No hay como leer y absorber y digerir una poesía si tú no tienes también una actitud poética, ¿sabes? Entonces, este distanciamiento que hay, no sé, por eso he dicho en el inicio que yo soy un hombre que la relación es orgánica, exactamente por mi pasado, por mi niñez, mi relación con la arte, con la poesía es siempre muy orgánica. Así que
la interferencia ahora, exactamente esta mezcla que haremos, y espero que la gente esté mucho sintiendo gusto y tal, son películas muy buenas que ha dicho Silvis y que ha dicho Jaira también, pero no vamos a olvidar de Roma, que es una buenísima película que está. No vamos a esquecer también de Alejandro Jodorowsky, aquí está. ¿Sabes? No vamos a esquecer también de Bela Tarr, que Oh, es qué un grande. tío increíble. Incluso te Increíble. lo digo que Satatango se puede ver por horas. Son Maravilla, 16 horas maravilla, de... Pero también maravilla. puede ver gente mucho más joven en Brasil, como Sudoeste, Eduardo Nunes, que seguramente Maravillosa se puede película. escuchar. Se puede ver también la obra de Luis Fernando Carvalho, que Carvalho. ha hecho muchas películas que son Impresionante, buenísimas, que son impresionante. impresionantes. También podemos ver Leon Hitzman, ¿sabes? Que Qué también ha hecho grande. un gran... Yo soy un hombre de obras físicas. Yo tengo Amazon Prime, Netflix, todas esas cosas. Pero tengo que tener la película porque soy un hombre pornográfico. Necesito tocar, ¿sabes? Una relación de toque. Esta película es muy buena también, de Steve McQueen, un tío de Inglaterra, Hunger. No se puede olvidar Wong Kar-wai con películas como esta, no sé cómo se dice en Impresionante. español, que es impresionante Modo de también. amar. No Sí. puedes esquecer a Luis, Tres Tigres, por Claro, ejemplo. exacto, claro. La Lo que quiero, hipótesis Es de haber maravillosa, robado. he hecho maravillosa película. esta primera muestra sin demás. Hay otras películas por aquí, pero es que Hay lo un que montón. veo, la relación que hay de posibilidad de poesía con el cine es exactamente cuando el cine abre espacio para una conexión más grande. Cuando hay momentos, Silvia ha dicho muy bien, Peter Greenaway. los momentos de Peter Greenaway, los momentos de silencio, las películas que dejan que el espectador llene de ideas. Es diferente de la película de entretenimiento y la película extremadamente comercial que tiene su espacio. Yo no soy en contra, tiene su espacio. Pero cuando la película deja que el espectador llene de ideas, que participe, que sea coautor, es para mí el momento más fuerte que el cine se conecta con la poesía. Porque la poesía, cuando uno lee una poesía, siempre, como digo siempre, leer un libro de prosa, se dice prosa, ¿no? Un romance y tal, para mí es mucho más rápido. Pero leer un libro de poesía, aunque sea de 10 páginas, lo que pasa es que la poesía muchas veces, una página, un poema, hay que leer 100 veces, tío, porque es más complejo. ¿Sabe? Y cuando la película hace esa conexión de inmersión, seguramente me parece que es cuando el cinema se acerca aún más del poema, de la poesía. Douglas, lo que dices tú, que la poesía, un poema es más compleja, probablemente es más compleja porque tenemos muchas capas de conceptos sobre nosotros. Y el proceso de leer un poema es el proceso de desnudarse antes, ¿no? Exacto. Si no dejamos este mundo de conceptos y capas de conceptos y llegar hacia nuestro cuerpo, hasta este lugar tan íntimo del silencio, ¿no? No podemos entrar en un poema. Pues como yo como poeta, yo veo que el poema en sí es lo más sencillo del mundo, ¿okay? Es lo más simple, ¿no? Pero llegar a simplicitud que existe dentro de un poema es un proceso complejo, ¿no? Sí, es verdad. Y allá yo veo también en este Absolutamente. lugar, pienso que concuerdo con todos ustedes, el asunto de las películas que elegimos como poético tienen una relación muy aliada con el silencio, ¿no? Y Sí. no se puede verlo sin este proceso de desnudarse y llegar hacia el silencio donde
la película vive. Para mí también pienso que como fue Tarkovsky quien me introdujo a ese Andrei Rublev. mundo muy poético, después llegó Parajanov, también después estuvieron Belatar, también es muy significativo y muy importante para mí, pero también hay otra manera de encontrar poéticamente dentro de las películas que es un poquito raro, ¿no? Voy a mencionar una anécdota. Hay una película que no es tan mala, pero no es poética en sí, ¿no? Es Doctor Zhivago, ¿no? De Lin, ¿ok? Eso es una película de cuentos. Doctor Zhivago, no sé, por mi condición en Irán, era la película que yo veía muchas veces, ¿no? Pienso que probablemente 40, 50 veces vi esta película, porque a mí me gustaban algunos lugares dentro de la película y los paisajes y además esta historia en sí que tiene algo que ver con la poesía y figura del poeta, ¿no? Y lo poético ocurrió mucho más después. Cuando yo me fui a Finlandia, ¿no? Una vez estaba como en el asunto del exilio, estaba muy deprimido y cuando estaba deprimido veía Doctor Zhivago. Y vi Doctor Zhivago y este momento me puse a ver que pues conozco estos paisajes dentro de la película. Me puse a investigar un poquito sobre cómo hicieron esta película. Y me dio cuenta que la mayoría de la película no está en Rusia está filmado en Finlandia, ¿okay? Donde yo estaba viviendo. Y de otro lado, pocos meses después yo estuve viviendo en España, Soria, y allá otra vez me dio cuenta que otra locación de la película está pasando en Soria, ¿no? Y aquel momento era descubrir en Soria que solo dos lugares principales existen en la película, de grabación de la película, Finlandia y Soria, en toda España, Soria, que es donde yo estaba viviendo. Era un momento muy poético para mí, Qué ¿no? lindo, casualidad. Sí, de casualidades, de una manera no tan casuales, porque probablemente ha vivido tanto con esta película Claro. en mis momentos que me llevó a los paisajes donde realizaron la película. Qué bárbaro. Muy bárbaro. Oigan, me gustaría, preguntar alguna cosa más que, digo, con base en todo esto que nos están compartiendo, que está basado sobre todo en sus experiencias, sin lugar a dudas, Por supuesto. pero que nos pudieran compartir cuál ha sido la experiencia más poética que cada uno de ustedes tuvo en el descubrimiento de una película. Nos gustaría mucho escuchar esa parte, porque creo que eso nos puede ayudar a entender mucho mejor esto que ya también de algún modo los cuatro han planteado en términos de esta simbiosis de literatura a través de la poesía y el cine. Pero ¿cuál ha sido su experiencia más poética en su descubrimiento con el cine o con una película en particular? Sylvie. Bueno, es una película japonesa de Kaneto Shindo que se llama La Isla Nuda. No sé cómo es The Naked Island. Porque fue una película muy simple, muy simple, en preto y blanco, y que cuenta la historia de una familia con dos hijos que viven en esta isla y que es muy difícil de sobrevivir con la agricultura y que tienen que buscar el agua en la otra isla. Entonces tiene todo el cotidiano, las repeticiones, casi no hay diálogo, pero al final entras en este mundo y a pesar de describir una cosa muy difícil, me recuerdo después, pero vi la película después, Vidas Secas de Nelson Ferrero Santos, que también cuenta una historia muy difícil de sobrevivencia, pero es una manera de entrar en este mundo donde las personas ni hablan, las emociones, todo se pasa por las miradas, el lado humanista también que se ve en esta película.
muy silenciosa, un poco de música y paisajes absolutamente impresionantes. Una imagen, una calidad de imagen muy impresionante. No se puede decir. Otra película también que fue muy fuerte, pues Yo soy Cuba, obviamente también, más una vez, y creo que son muy sensibles al preto y blanco. Y a pesar de ser una película de propaganda, se ve que el cineasta se enamoró de la isla y de los habitantes, de las historias. Otra también siempre me estoy dando cuenta que siempre son las mismas cosas que me gustan, todavía no sé por qué. Urga es otra película de los 90 de Nikita Mikhalkov, que también se pasa en paisajes casi desérticos con condiciones de vida absolutamente a los límites, casi sin diálogos también, y entras en este mundo, en esas relaciones muy simples de una familia. Bueno, tendría muchos otros, pero me dejo hablar a mis amigos. Gracias, Silvi. Douglas o Airabet, quien guste compartirnos su experiencia. Bueno, Bueno, yo puedo hablar, pero me encantaría escuchar a Jaira antes, porque creo que vamos a hablar de casi la misma película. bueno, Airabet, adelante. mira, mientras justamente hablaba Silvi, sé que vos y yo coincidimos mucho, pero voy a dejar de que vos hable de Tarkovsky para Janov, para variar un poco. Coincido plenamente, casi todas las películas que nombró Silvi, comparto plenamente, las vi todas y todas me parece mi opinión. En este caso, de repente, en esta charla, en este momento se me ocurre también para mí porque me plantearon cosas que jamás vi, aún siendo buen cine, pero no vi en otros países. Son Japón y Alemania. Y para mí son impresionantes, creo que los que hacen estos tíos, realmente es muy difícil. Otros realizadores, no sé, no llegan a, creo que no pueden hacer eso. En este caso, por ejemplo, una película japonesa, La balada de Narayama, de Imamura, que yo la vi, creo que nosotros estamos dentro de un grupo loco que vemos una película 50 veces y es poco. Y siempre descubro, cada vez que veo esta película, a pesar de ver tantas veces, no lo sé de memoria, no quiero tener de memoria, sino termino de ver, me propongo olvidarla para volver a verla. Entonces descubro más cosas. Y la balada de Narayama es un canto a la humanidad, una historia hiper triste, seguramente ustedes habrán visto, de un grupo de personas, son creo que 5 o 6 familias que viven sobre una montaña, y de donde todos trabajan para todos, que sea todo que plantan, que generalmente son comestibles, papas, alguna verdura, y todo se comparte. De donde también uno ve cómo se maneja una comunidad y que más mirando desde una perspectiva más grande, cómo se maneja un país. Entonces, en ese lugar están ocurriendo cosas tan tristes, tan duras y tan maravillosas también a la vez, simplemente por las actitudes humanas muy naturales, más allá de que actualmente nosotros tenemos mucho más cultura, estudiamos, etcétera, pero siempre, digamos, es un vulgar comparación, pero cualquiera de nosotros, tengamos estudios o no, seamos el tipo más inteligente del mundo o más necio del mundo,
pero a la hora de comer hambre, todos tenemos hambre. Es imposible de escapar de eso. Que ya todas esas actitudes ocurren en esta película, que realmente recomiendo a los que participan en esta charla, la gente que no la vio, impresionante. Es una categoría de películas que justamente, como decía al principio, yo me voy descubriendo a mí mismo, que sea, trato saber quién soy, qué estoy haciendo, para qué carajo vivo en la vida, por qué mi existencia, que sea. Y esas películas, y la mayoría que también nombró Silvi, y lo que va a nombrar Douglas, nos enfilan hacia esa búsqueda, porque nadie está tan, el ser humano no está tan completo, ni tan culto, ni sabe tanto, ni sabe poco como se cree que sabe. Cada uno de nosotros, como decía ahora no me acuerdo de quién es, hablando de literatura, alguien dijo que cuando leyó, no sé, 1000 libros, se creía que sabía todo. Cuando leyó 5000 libros, se dio cuenta que no sabía un carajo. Y es verdad eso. Eso es verdad. Douglas. Creo que Jaira ha dicho exactamente todo. Eso. Tenía Douglas, que decir. querido, te dejo la palabra. Sí, Sí, hombre, sí. exactamente. Creo que Jaira ha dicho exactamente todo, pero lo que pasa es que conmigo, como soy un aficionado por el cine, es muy difícil elegir una, dos, tres películas. Es muy difícil, porque todos los días algo toca mi corazón de una Ay, forma muy claro. fuerte. Y cualquier que sea la película que voy a decir ahora, seguramente cuando terminemos me voy a olvidar, me voy a recordar de otras tantas que me voy a sentir culpable de no ter mencionado. Pero yo Seguro. puedo decir que hay algo en la poesía, si estamos haciendo una conexión de poesía, y tengo muchos amigos poetas en Brasil, Ariano Suassuna, de los más grandes poetas, dramaturgo también, pero un gran poeta, Alberto da Costa y Silva, otro gran poeta, Paulo Henriques Brito, también otro gran poeta. Entonces tengo una relación muy fuerte con poetas, algunos poetas brasileños, y siempre digo para ellos, cuando leo un poema en especial, muchas veces tengo que gritar y tengo que leer alto, porque el poema pide que uno lea alto. Otros poemas no sé decir, no puedo hablar, hay que leer en silencio, porque es como si fuera algo que no es permitido verbalizar, tú tienes que escuchar dentro, no se puede decir. Y con películas es casi la misma cosa también. Me acuerdo de, por ejemplo, en El Grito, la sensación que tuve cuando he leído La Fazenda de Alcaján, un poema fortísimo de Ariano Suassuna, ha sido la misma sensación que tuve cuando he visto por la primera vez El Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, una película de 1964, que soy enamoradísimo de ella, de Glauber Rocha. Entonces, es un momento de furia, porque el gran poema, así como el gran cine, no siempre es muy calmo, no siempre deja muy tan tranquilo. El Dios y el Diablo deja, a mí por lo menos, me quedo muy, con muchas ganas de salir gritando, así, ¿sabes? Es Pero hay películas, impresionante. es impresionante, pero no puedo olvidar de la obra de Pedro Costa, que es un director de Portugal que me encanta sus películas. Siempre, quizás por las cosas pequeñas, como El cuarto de banda, estas películas que están muy cerca, como si estuvieran con la cámara colgada en la gente de las calles. Y eso toca mi corazón también. Hablar de las películas de Béla Tarr, que quizás sea de los directores más silenciosos que hay. Películas como el Caballo de Turín, me parece, ¿no? El Turing Horse, Impresionante. el Caballo de Turín. El Caballo de Turín es una película que ha hecho con, me parece, 30 tomas. Solamente 30 tomas. Y los actores se mueven y hablan con la mirada. Y está lleno de información, pero es una película que estás anestesiado. Es como si estás tomado algo como morfina y se queda así un poco callado. Es diferente del Hombre de Londres, que otra película dirigida por él, o Satan Tango,
que te hace mover. Pero me acordé de una película que tengo aquí en el cine Teresina, he puesto para buscar los nombres, a ver si lo encuentro aquí, que no sé la traducción, pero pienso que la traducción en español va a ser Yo no soy una bruja, que es una película hecha en Zambia, hasta donde me acuerdo, y estoy buscando así porque son varios directores y directoras. Rungano Nioni, Maggie Muluava, Gloria Huntler, Travis Merrill, Chese Kalilmancuento, son nombres de África, pero es una película de una tradición que, por un acaso, una niña de África da una mirada mientras una mujer está caminando con agua en la cabeza y el balde que sostiene el agua se cae. Y en esta aldea muy pequeña cree que ha sido ella que ha puesto algo que se ha caído. Y en toda la comunidad empieza a creer que ella es una bruja. Y en esta aldea tiene toda una relación de preparación para las brujas. Y me acuerdo de esta película porque he traído aquí para el cine Teresina, y lo más increíble que la niña que ha visto como bruja, ella se queda siempre callada, mirando lo que está pasando con ella, sin comprender, pero sin hacer nada de actitud. Y la primera recusa que dice no es cuando termina en un museo a cielo abierto donde la gente, los turistas de Europa pueden ver las brujas y pagar algo. Y ella es una chica muy pequeña. Joder, estoy siendo spoiler con vosotros. Ya las estás spoileando. Pero hay No importa. una mujer europea que saca unas fotos y pregunta, ¿puedo sacar una foto? Y ella se queda callada, pero ¿por qué saca una foto? Te lo mando después, lo prometo. Y así lo termina. Y no sé por qué me acordé de esta película exactamente ahora, pero quizás porque lo que ha dicho Jaira, Sylvie y Mosen, que nos mueve la gran poesía, hace, como dice Mosen, que te muevas, que hace a que tú puedas pensar, a que tú puedas cambiar tus ideas, porque es fuerte. Y esta película, que está llena de pocos diálogos y tal, es muy fuerte en ese sentido también. Entonces, podemos pasar toda la tarde y creo que va a aburrir a todos vosotros ahí que están escuchando, pero porque hay películas todos los días para ver. Pero puedo decir que para vosotros, una mirada especial en Bellatar, una mirada especial, hay una película que se puede ver en YouTube llamada Limite, de Mario Peixoto, es un brasileño, una película de 1930, y es una película buenísima también. Sí, impresionante. Estoy en blanco. Sí. Impresionante. Impresionante sí. Película. Oigan, ya vamos casi cerca de 1 hora y media de transmisión. Ya sé que es un tema y lo advertían todos antes de iniciar la charla, que esto era para varios días de conversación. Estamos pensando en que después tendremos que hacer algo más adelante, un conversatorio con otros temas, otros ejes temáticos en torno de la literatura y el cine, sobre todo de la poesía. Nos encanta este tema, yo creo que a todos. Y me gustaría irles pidiendo, si tú lo ves bien, Mosen, que podamos ir cerrando con alguna reflexión final que nos quieran compartir sobre este tema. Yo no quisiera preguntarles algo en particular, me gustaría más bien que pudiéramos reflexionar de manera conclusiva, si es que se puede concluir, pero sé que no, porque se quedan muchos tópicos y temas en el tintero, pero algo que nos quieran compartir en torno de la poesía y el cine para ir cerrando, porque bueno, pues el tiempo es muy limitado en estos programas, pero y sobre todo para que también después podamos ir contestando en el chat algunos de los comentarios de quienes amablemente se han conectado con nosotros y a quienes les agradecemos que hayan seguido esta transmisión. Entonces,
si lo ves bien, Mosen, igual que pudieras tú empezar y luego vamos con Sylvie, luego con Jaira y luego con Douglas para concluir. Sí, gracias, La Juan palabra Carlos. final. Sí. La palabra final. No, yo voy a dar una continuidad a lo que dijeron amigos como mi parte final de este conversatorio. Pienso que en mi caso entrar hacia como el poema más cinematográfico que encontré en mi adolescencia, que me llevó a sentir esta unidad entre cine y poesía, era los poemas de Lorca. Yo y pienso que lo veía y leía los poemas y veía en mi cabeza la película que vive dentro de los poemas de Lorca. Pero pienso que de otro lado hubo una experiencia con una película en una condición que en Irán era prohibido ver películas. A veces habían películas que no fueron elegidas por el gobierno, que tenían castigo de muerte, ¿no? Y allá deberíamos tener mucho cuidado cuando veíamos una película o cosas similares en un cine, que no era cine, en una sala de presentación. Yo encontré la llave de allá, entré para ver una película, pero con susto total, pero la película era muy larga. ¿Okay? Era película de un japonés, de Kobayashi, y se llama La condición humana. Es 9 horas y media, okay, de la película. Maravilla. Y en esta condición de estar bajo de todo el peligro, encerrado en esta sala de presentación y tenía el miedo que alguien abre la puerta y me encuentra viendo una película, quería acabar una película de 9 horas y media y lo hice. Okay. Pero esta experiencia era la más poética que existía en este momento, porque no solo la película en sí es muy poética, de otra manera es cómo yo entré en esta película y en qué condición, ¿no? Lo hace aún más poética. ¿Okay? Pienso que yo voy a cerrar con esta como cosa, que el poema en sí es un mundo y también cómo vivimos dentro de este mundo lo da su sentido, ¿no? Y es decir, no todo está dicho dentro de la película, parte es cómo entramos en este mundo y cómo vivimos en este mundo. Y pienso que en ambos entornos, en la poesía y en cine, ocurre casi igual, ¿no? Es encontrarnos con nuestra desnudez, ¿no? Para poder vivir como niño recién nacido dentro de una película o un poema, ¿no? Con esta idea. Gracias, Mosen. Sylvie, por favor. Sí, sí, gracias. Es que pensando en todo lo que le hemos dicho, quizás alguna cosa que no lo comentamos, es que diría para mí tiene un papel importante, es la voz en el cine, quiero la voz del actor. La poesía, como decía Douglas, a veces cuando lees una poesía tienes la voluntad de hablar, de gritar o quedarte en silencio, y tiene algunos actores que tienen voces maravillosas. Por ejemplo, para mí Bruno Ganz, no sé si en la sala del deseo u otras películas, la voz de Bruno Ganz ya es muy impresionante, muy emocionante, y participa también de la magia de las películas. Otro actor como Michael Lonsdale, Delphine Seyrig, que siempre fueron los intérpretes de Marguerite Duras, por ejemplo, también contribuyó muchísimo a crear ese ambiente. Y para terminar, también una descubierta, como fue un día en París, entré en una sala de cine de rúa como tenemos, porque vi que pasaba una película brasileña, entonces dije, bueno, voy a verla. Y entré y me quedé casi 3 horas así, totalmente
sin moverme, porque ya la imagen era muy fuerte y la voz también. Era la voz arcaica de Luis Fernando Carvalho, que él mismo está leyendo el texto de la novela, de la cual hice la adaptación, y sí, me quedé totalmente paralizada. Y lo mejor, al salir de la sala, veo a una persona sentada en la terraza tomando una copa de vino, y quién era el propio director. Y así fue Wow, como nos encontramos. qué Fue bueno. un encuentro realmente maravilloso, ¿no? Entonces, la voz en el cine contribuye para mí también mucho a la poesía. Qué buen apunte, Silvi. Me parece que la poesía sin ser leída, sin ser escuchada, sin esa musicalidad, ¿no? Y a través del cine no podría también tener ese efecto maravilloso que a todos nos fascina en la propia poesía, ¿no? Aira, ¿qué nos puedes comentar como para cerrar el conversatorio de ¿Cómo tu no? parte? Voy a tocar una cosa que en un llegado momento hablaba Douglas, de, digamos, o que él no tenía nada contra películas comerciales, de cine de entretenimiento, digamos, que para mi opinión, yo estoy totalmente de acuerdo, no estoy en contra de lo que dice, pero únicamente siempre trato de seducir a la gente, en este caso quienes miran, verán este material, que un entretenimiento que ya sea lo que sea cine, literatura, danza, lo que sea, un entretenimiento, aunque sea una tontería, pero esa tontería tiene que tener un fundamento, porque una tontería, si no tiene fundamento, ya no tiene sentido. Aunque sea una tontería, tiene que tener de dónde agarrar un poco para reírnos, para lo que sea. Y en el cine también para mí es fundamental. Eh, no importa, hay gente que dice, uy, la verdad que yo no estoy preparado, no entiendo, por ejemplo, la obra de Tarkovsky o Parajanov. No me preocupa, pero no pierdas la intención. Intenta alguna vez, date la posibilidad, arriesgate, ver algo y después discutimos si te llegó, no te llegó, te gustó, no te gustó, pero no escapes, no hay que eludir simplemente porque, como decía, nadie es tan inteligente como se cree, nadie es tan tonta como se cree. Todos tenemos algo de donde reflexionar, rescatar y discutir de eso. No, creo que estamos viviendo momentos muy especiales en todo el momento. Lo más importante, a través de esa reflexionar, lograr un diálogo que sea. Yo no tengo miedo de escuchar opiniones diferentes que piensan o no comparto, pero no me molesta. La cuestión es hablar y ver, Mosen, Silvi o Douglas o vos mismo, Juan Carlos, ¿por qué me decís tal cosa? Que ya podemos discutir. No hay que tener miedo de eso, hay que estar abierto, más que culto, inteligente, más allá hay que ser abierto a la vida. Si uno no está abierta a la vida, y todo nos va a parecer muy difícil, incomprendible, todo, no sé, trato con muy buena onda, digamos, y llegar a la gente con esta reflexión que no hay que tener miedo de algo que no entendemos o no conocemos. Hay que verlo, hay que mirarlo y después a discutir simplemente. No hay nada grave, simplemente eso. Ojalá que haya servido para algo esto. Por supuesto que sí, Aira. Gracias por, por compartirnos esta reflexión final de tu parte. Muy amable. Douglas. Joder, yo para mí terminaría con la charla de Jaira, porque yo iba a decir la misma cosa. Yo puedo apenas complementar algo que ha dicho Sylvie,
acerca de esta película Lavoura Arcaica, que es una película buenísima que espero que vosotros puedan encontrar, pero de esta película salió también antes un documental que ha hecho Luis Fernando Carvalho con Hadouan Nassar, el escritor, que la traducción iba a ser algo como que tus ojos sean atendidos, que se puede encontrar en YouTube. No está con subtítulo, creo yo, en español, pero yo particularmente he visto Mira y Veja, la primera vez que he visto una película rusa, he visto sin hablar ruso y sin subtítulos. Así que para mí no es un problema ver películas que no pueda comprender los diálogos. Y para vosotros que estén escuchando y hablan español, seguramente algo que se puede entender del portugués también. Entonces es un documental poético de la búsqueda del director con el escritor de este libro a través de los pastores. Se dice pastores, ¿no? Pastores Sí. de... Yo voy a decir de cabras, pastor de cabras. Sí, pastor de cabras. Pero voy a terminar. Dime, Silvi, por favor. No, para que la gente que nos escucha entiende, es que este documental que lo hizo con el director, lo hizo en Líbano, porque el escritor Hadouan Nassar es de de Líbano. origen líbano, y fue la primera vez que Luis Fernando Carvalho viajó a Líbano. Yo también cuando vi este documental me quedé muy emocionado porque para una persona que viajó por primera vez a este país, he entendido mucho bien a la gente, a la mentalidad, que es una pura maravilla. Y para terminar con las palabras de Jaira, os digo a vosotros que dé una oportunidad. Yo estoy de acuerdo por completo con Jaira. A mí no me importa vivir con la gente que tenga opinión completamente diferente de las mías, pero me encanta charlar, me encanta dialogar. Y por eso somos ciudadanos, por eso estamos en este planeta. Así que, y por el cine y por la poesía, yo voy a decir una cosa que no es que sea agresiva. La poesía siempre va a existir. El cine siempre va a existir. Mi pregunta es si vosotros quieren existir. Y para existir es necesario que tengas una actitud de estar vivo. Porque entrar en una película, está mirando el teléfono o no está colgado en la película, tú estás poniendo fuera tu vida. No es que tú estás poniendo fuera la película, porque la película va a existir siempre. Tú vas a poner fuera tu vida. Si tú estás leyendo el poema y para atender un teléfono o charlar con la gente o no da la atención que el poema pide, el poema sigue vivo, pero tú no. Entonces es una cuestión de saber si vosotros quieren pasar por esta vida solamente sobreviviendo, comiendo y tal, o si tú quieres realmente vivir. Y para vivir es realmente entregarse a un poema, entregarse a un cine, entregarse a la vida. Mientras estamos juntos, por ejemplo, que siempre nos encontramos, yo, Silvi, Jaira y Mosen, estamos colgados completo. Incluso estábamos en risa hace 2 días y Silvi preguntó, joder, nadie ha sacado fotos de nosotros riéndose. Exactamente porque nosotros estábamos partiendo en la risa. Es imposible alguien fotografar. Además, lo que estábamos hablando no se puede hablar aquí. Pero te voy a decir... Será para la próxima sesión. Sí, Claro. sí, una reunión de pornografía, algo así. Pero lo que quiero decir, mis amigos, es que la oportunidad de vida hay límite, termina. Aquí, mientras nosotros que estamos charlando aquí en esta live, así como vosotros que están escuchando, todos van a morir, todos, nadie escapa. Ahora, mientras tanto, vamos a vivir. Hagamos algo. Hagamos algo, exacto. Genial. Pues yo creo que nos quedaríamos con esa reflexión de todos ustedes, de Silvi, de Jaira, de Douglas, que Douglas me parece que sintetiza de forma maravillosa esta idea que se ha venido reflexionando a lo largo de este conversatorio. Mosen, pues ya vamos súper colgados de tiempo, yo creo que vamos a ir cerrando, no sé si quieras comentar algo o puntualizar algo final.
y si no, bueno, pues para... No, les agradezco mucho y como cerramos y habrá más tiempo para compartir más. Sin lugar a dudas, y pues Sí. en nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, agradecerles muchísimo a quienes nos acompañaron esta tarde en un conversatorio más del programa Cultura y Deporte en un Clic 3.0. Gracias de verdad por sus comentarios, por todas sus preguntas. Les vamos a pedir a nuestros panelistas que si pueden darse una vuelta en este chat y pueden comentar o contestar algunas cosas, sería fantástico, ojalá que así sea. Agradecerle muchísimo a Sylvie, que está desde Francia acompañándonos, a Jaira Bet, que está en Argentina, a Douglas en Brasil, Mosen y yo estamos acá en México, pero bueno, pues unidos a final de cuentas por el arte y la cultura, y hoy ha sido un ejemplo más de ello y estamos muy contentos y agradecidos con cada una y cada uno de ustedes por esta tarde tan maravillosa que nos han compartido para hablar de poesía y cine. Así que pues muchísimas gracias, muy buena tarde en nombre de la secretaria de Cultura, la maestra Marcela González Salas, de la directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, la maestra Tinoco García. Les agradecemos mucho. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.